Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, Señor, en este día, de poder participar, Dios mío, Señor Padre, y poder compartir de tu palabra, Dios mío, Señor. De poder ser edificado, Dios mío, Señor Padre, en el seno, Dios mío, Señor Padre Santo, mi Dios, de tu familia, Padre. De poder ser edificado, Dios mío, Señor Padre, en tu voluntad, Dios mío, Padre Santo, mi Rey, en la familia que tú quieres establecer, Dios mío, Padre Santo, que es tu iglesia, Señor. Gracias te damos en este día, Padre Santo, mi Dios. Bendícenos, Dios mío, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas a todos, bendiciones para cada uno de mis hermanos, para cada una de las personas que han tomado la decisión de participar en este discipulado de la Iglesia. Amén. Que se ha puesto por nombre discípulos de Cristo. Aleluya. Así que vamos a dar esta lección esta semana del tema del área de edificación. Como ya se explicó, la parte de edificación es la parte práctica, amén, del discipulado, es donde enseñamos a través de la palabra, o vemos a través de la palabra, cómo podemos aplicar las enseñanzas bíblicas y los principios bíblicos de Dios a través de su palabra, cómo podemos aplicarlo al día a día y a nuestras vidas. Amén. Así que de esto se trata este área del discipulado, edificación, llamado edificación. Amén. La parte práctica de lo enseñado. Amén. El poder llevar a la aplicación de nuestras vidas la palabra de Dios, poder aplicarlo al día a día. Amén. Así que sin más vamos a empezar con el tema número 1, con el primer tema de este área del discipulado, de edificación. Vamos a empezar con el primer tema, que tiene por título, un título que me encanta. Bueno, me encanta. Toda la palabra de Dios es un encanto para nosotros, amén. Y cada día que lo vamos descubriendo, cada día más. Pero el título de este tema es precioso. Y dice así, el tema que vamos a tratar se llama La familia, sueño y proyecto de Dios. Tema número 1, la familia, sueño y proyecto de Dios. Amén. Como base para dar el tema, como base bíblica, vamos a tomar la segunda parte de un texto, del texto bíblico, que dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, como base bíblica para desarrollar el tema. Dice así, Génesis 12, capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y la parte con la que vamos a seguir el tema es, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Aleluya. Amén. Refiriéndose a Cristo, a la descendencia, a lo que saldría de él a través de la fe. Amén. Aleluya. Así que dice, y en ti, le dijo a Abraham el Señor, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el propósito, en lo que iba a hacer en su familia. Aleluya. Amén. En el punto número 1 dice así, se titula así, el sueño original de Dios. Amén. Cuando nos referimos a la palabra sueño, no nos referimos a dormir, no nos referimos a un sentimiento ilusorio, o a un sentido ilusorio, o a una ilusión que puede ser vana o no llegar a cumplirse, como puede tener el hombre. El hombre se acuesta a dormir o incluso despierto, es capaz de tener ilusiones que a lo mejor no tienen por qué tener cumplimiento, o ni siquiera a lo mejor es capaz de llevarla a cabo. Pero sin embargo, cuando nos referimos al sueño de Dios, nos estamos refiriendo al propósito de Dios, a la voluntad, al deseo de Dios. Así que con este título, el sueño original de Dios, nos referimos al propósito original de Dios, al deseo original, a su voluntad original. Amén. En el punto número dice, el sueño original de Dios era tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Ese es el primer punto. Esa es la cabecera, digamos, el pie de esta enseñanza. El sueño original de Dios, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Es el propósito eterno de Dios expresado en Romanos 8, 29. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29, dice así la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Aleluya. Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Este texto es muy importante porque nos ayuda a entender lo que hay en el corazón de Dios, del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, amén, el concepto de Dios hacia nosotros, el deseo de relacionarse hacia nosotros era una relación familiar. Amén, no tiene nada que ver la relación de Dios con toda la creación, aún ni siquiera con los ángeles, con la relación que Él quiere tener con nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, Él pensó en el hombre en términos familiares. No soñó con un ejército o una muchedumbre de sirvientes. El sueño de Dios no era tener un ejército. No era tampoco tener una muchedumbre, una cantidad de siervos, de sirvientes. No pensó nada de eso. Pero sí con una muchedumbre, con una cantidad incalculable para el hombre de hijos que se relacionaran con Él en amor. Amén. En amor. Aleluya. Este es nuestro privilegio. Que solo esa relación de toda la creación, de todo ser viviente y todo ser espiritual creado por Dios, esa relación de padre e hijo, nos ha escogido a nosotros para querer tenerla con nosotros, amén, a través de Cristo Jesús, una relación familiar, amén, una relación de familia. El concepto de Dios es una relación familiar. El concepto humano nos viene de Dios. Dios ha puesto en el corazón del hombre, en el pensamiento del hombre, principios de Dios, amén, y la familia, la relación familiar, el amor familiar, amén, viene del corazón de Dios, aleluya. Ese es el deseo de Dios, ese es el sueño original de Dios, esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, no de siervo, como hemos dicho, no de ejército, no como algo más creado, sino como Padre de todos nosotros, una relación familiar, amén. El punto número 1 del tema, en el punto número 1, se titula así: la deidad, ejemplo de una realidad familiar en la eternidad. En la eternidad, ya Dios ya vivía en esta relación. Mira, lo vamos a ver. Dice, comprender la naturaleza de Dios no es una tarea sencilla para la limitada mente del ser humano. Para nuestra mente, entender la naturaleza de Dios, cómo es Dios, qué es Dios, no es fácil. No, ni siquiera muchos de nosotros lo hemos entendido en todo lo que se refiere la deidad de Dios. Amén. ¿Qué compone a Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Si la aceptamos, amén, cuando la leemos en la Biblia, sí la podemos aceptar, pero entenderla a la mente humana nos es difícil. Algunos hablan del misterio de la Trinidad para intentar explicar la relación que tiene entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en realidad la Biblia nos habla del misterio de Dios. Amén. Nosotros lo hemos llamado Trinidad. Hemos extraído esa palabra de la Biblia para poder explicar la deidad de Dios, la naturaleza de Dios, qué es lo que compone a Dios. Amén. Pero sin embargo la Biblia, en realidad lo que sí nos expresa la Biblia, amén, es el misterio de Dios, amén, en Cristo. El misterio de Dios en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice: porque sean consolados sus corazones, unidos en amor. Aleluya. Perdón, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Una unidad amorosa. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Aleluya, lo vamos a volver a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, nuestros corazones, unidos en amor. Aleluya, una unión amorosa, una unión familiar. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, para que podamos conocer y entender, a fin de conocer el misterio de Dios. Su misterio, es un misterio para el hombre, esta relación, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre
y del Hijo Jesucristo. Amén. Dice, lo que llama poderosamente la atención es el hecho de entender que desde siempre, en la eternidad, ya existió una relación paterno-filial entre Jesucristo y su Padre. Amén. Vemos que en la eternidad ya existía esa relación, ya existía ese concepto, la relación de Dios con su Hijo. Amén. La relación de la deidad es una relación familiar, por tanto, la deidad, la Trinidad, amén, lo que compone a Dios, la naturaleza de Dios está compuesta de una familia, amén, en la cual, por decirlo así, cohabitan o coexisten en esa familia, amén, en esa deidad, amén, está el Padre y el Hijo y por tanto el Espíritu Santo. Amén. Dice, lo que llama poderosamente la atención es el hecho de entender que desde siempre en la eternidad ha existido una relación paterno-filial entre Jesucristo y su Padre. Paterno-filial significa, filial, la palabra filial significa dependiente de un padre. El Hijo ya dependía del Padre. Amén. Paterno-filial se refiere, la palabra filial se refiere a, en cuanto a lo que necesita, amén, el Hijo de un Padre. Filial es la dependencia que tiene, amén, entre el Padre y el Hijo. Aleluya. Eso significa la palabra paterno-filial, o sea, la dependencia de un padre, la dependencia de las necesidades o las cosas que puede cubrir un padre. Yo tengo una relación con mis hijos paterno-filial, no solo paterna, sino también filial, que me ocupo de las necesidades, que cubro las necesidades, amén. Esa es la relación familiar. Y cuando me refiero a necesidades, en el ámbito espiritual entre el Padre y el Hijo, hablando de Dios Padre y Jesucristo, me refiero a las necesidades de amor, las necesidades de relación amorosa, amén, paterno-filial, siempre dependiente del amor de un Padre, amén. Aleluya. Seguimos hacia adelante. En Juan capítulo 17, versículo 5, Juan capítulo 17, versículo 5. Amén. Juan 17, versículo 5. Lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, dice el Señor, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Aleluya. Fíjate tú la conversación en una oración que tiene Jesucristo, amén, en esta relación paterno-filial, dependiente de Dios, Padre, diciendo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Amén. Y refiriéndose a Él, dice, Padre, glorifícame, Padre. Aleluya. Vemos cómo es la expresión familiar que tienen entre el Padre y el Hijo. Y en el versículo 24 y 25 también dice así, en este mismo capítulo, capítulo 17 de Juan, versículo 24 y 25, también dice así, Padre, aquellos que me has dado, refiriéndose a nosotros, a los discípulos de Cristo, a sus hijos, amén, de Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, amén, en esa misma relación con el Padre, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Amén, aleluya, que el Padre envió al Hijo, aleluya, para poder establecer esta relación familiar con nosotros. Aleluya. Esto tiene que ver con la preexistencia. Este punto ya se le ha dado en doctrina. Este capítulo 17, versículo 5, versículo 24 y 25 de Juan capítulo 17, vemos como ya existía una relación de amor aún antes de que el mundo fuese creado. Podemos decir entonces que el concepto de familia es tan eterno como el propio Dios. Amén. En el punto número 1 hemos visto cómo en el corazón de Dios, desde la eternidad, desde la preexistencia, ya estaba el concepto de la familia, el deseo de la familia. Amén. En el punto número 2,
la familia en el principio de todo, o en el principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esto lo podéis leer en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27. Le transmitió el sentido y la necesidad de vivir en familia. Vemos cuando Dios le presentó a Adán toda la creación, todos los animales, todos los seres vivos que había creado para que le pusiera nombre. Vemos que lo presentó delante y delante de él pasaron todos los animales y le fue poniendo nombre. Adán seguramente no se identificaría con ninguno de esa creación de lo creado. Y fue el mismo Dios quien se dio cuenta que el hombre necesitaba una relación familiar. Fue el mismo Dios el que se dio cuenta. Y aunque todo lo que Dios había creado hasta el momento era muy bueno, en gran manera, era muy bueno, esto está en Génesis 1, capítulo 1, versículo 31, Dios declaró: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En Génesis capítulo 2, versículo 18, puedes leer esto. En medio de todo lo bueno que el Señor había hecho, faltaba una cosa. Después de haber creado todas las cosas y haberlas puesto en las manos de Dios, Él vio que al hombre le faltaba una cosa. Amén, darle al hombre una cosa tan buena como las que había creado, que era dar al hombre una compañera y la posibilidad de poder vivir en familia. Porque en el concepto de Dios, en el corazón de Dios en la creación, estaba el concepto de dar al hombre a vivir en familia. Amén. En el punto número 3 dice así: la familia en el desarrollo del plan de Dios. A partir del Edén y aún después de la caída del hombre, Dios empezó a usar a las familias para avanzar con su proyecto de llenar la tierra con su gloria. Amén. Podemos recordar a Noé en Génesis capítulo 7, versículo 1. Al único superviviente del diluvio, Dios decidió acabar con todo ser vivo, con todo lo que había creado, pero halló gracia en Noé, y no solo en él, sino en él y en toda su familia. Y vemos cómo a través de esa familia, de una sola familia, con sus hijos y sus mujeres, de una sola familia, vemos cómo el Señor da oportunidad otra vez a la humanidad y se vuelve a poblar la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 1, a partir de ahí lo podéis leer. Dice: y a tantos otros, entre ellos Abraham, ocupó un lugar especial. Dios le dio una promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de sus descendientes, refiriéndose a Jesucristo. Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Una familia sería el canal de bendición de Dios para todas las familias del mundo. Amén. Génesis capítulo 12, lo vamos a leer, versículo 3. Es el que hemos leído antes, que dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Una familia sería el canal de bendición de Dios para todas las familias del mundo. Una familia que generó una nación que se convirtió en el testimonio de Dios para todas las personas. Sabemos que de Abraham nació Isaac, y de Isaac nació Jacob, el cual luego fue llamado Israel, y de ahí salió el pueblo de Dios, al cual el Señor le dio, en el cual el Señor encomendó su palabra, su testimonio. Es el pueblo al cual Dios escogió para revelarse a la humanidad a través de él. Amén. Esto es lo que Dios ha querido hacer en la historia de la humanidad, generación tras generación. Ha ido usando a familia tras familias, amén, para poder poblar la tierra, familia tras familia, para poder llevar el testimonio, la gloria de Dios, para poder alcanzar el conocimiento de la existencia de un Dios creador. Ha usado a familias, de familia a familia, amén, y para hacer incluso pueblos y naciones, ha usado también el concepto de familia, amén. Incluso escogió a personas. Si tú lees la historia, verás cómo escogió a personas incluso que eran estériles, amén,
eran estériles, no podían tener familia, y sin embargo Dios les dio el privilegio porque sabía que el propósito a alcanzar era a través de la familia. Amén. En el punto número 4 dice, una familia de Nazaret. Amén. La promesa esa hecha a Abraham, la que hemos leído antes, de que en él, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra, la promesa hecha a Abraham tenía su principio de ejecución en una familia de Nazaret. Amén. Llegó el tiempo de Dios. Él envió a su Hijo unigénito para nacer de una mujer y así poder realizar su voluntad. Amén. En Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amén. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que recibiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Aleluya. Así Jesús nació y creció en medio de una familia humilde y temerosa de Dios. Antes de ser conocido como el Mesías, Jesús vivió como un hombre más, criado en una familia, amén, humana, amén, aleluya, dice la palabra de Dios, y dice, antes de ser conocido como el Mesías, él vivió como un hombre corriente en una familia de Nazaret. Todos sabían que él era el hijo del carpintero y quienes eran su madre y sus hermanos. Esto está en Mateo, capítulo 13, versículo 55. Las relaciones familiares fueron las primeras cosas más evidentes en la vida de Jesús. Amén. Las relaciones familiares en sus casas, con su familia, con sus hermanos, con su madre, con su padre. No fue una coincidencia, tampoco, que Jesús empezara su ministerio público en una fiesta en la cual estaba relacionada donde iba a empezar una familia, que era una boda, amén, donde comenzaba una nueva familia. Dice, mostrando con su también en medio de esa celebración, en medio de esa familia que se estaba formando, allí empezó, dice Jesucristo, su ministerio, mostrando también la preocupación por la necesidad, por cuanto ellos habían quedado sin el vino necesario para poder celebrar esa bella unión de la cual saldría una familia. Amén. Mostrando con su preocupación por ellos que Él está dispuesto a dar vida a la familia y ayudarle a solucionar sus problemas. Jesús está para poder llevar adelante a las familias, aleluya, a los hijos de Dios. Amén. En el punto número 5 dice, una iglesia que nació en los hogares. Una iglesia que nació en las familias. Amén. Estamos viendo cómo, primero, en el punto número 1, en la eternidad, el concepto de la familia. En el punto número 2, vemos cómo en la creación el Señor, Él empezó formando una familia. Vemos cómo en el punto número 3, la promesa para poder llevar hacia adelante el plan de rescate que tenía para el hombre, también escogió a una familia. Amén. Y vemos cómo también el mismo Jesucristo, el mismo Señor, tuvo que ser hecho carne y también ser criado. Y también usó el Señor una familia, amén, para poder llevar adelante su plan perfecto de salvación. Y también, cómo no, en el punto número 5, una iglesia que nació en los hogares. Cuando nos referimos a los hogares, nos referimos a las familias. Después de la muerte y resurrección de Jesús, nació la iglesia. Desde los primeros días, el ambiente donde la vida de Dios fue derramada era un ambiente familiar. Amén. Ahí empezó todo. Aleluya. Ahí depositó el Señor, amén, la bendición de poder crecer como familia de Dios, amén, en los hogares, aleluya. Parte del nuevo nacimiento del creyente, del que hemos tenido tú y yo al haber recibido a Cristo, parte de ese nuevo crecimiento, de ese nuevo nacimiento como individuo, amén, en el Espíritu, en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, al haber nacido en el Espíritu, de haber recibido el Espíritu del Señor, también hemos nacido, como nuevo nacimiento, hemos nacido en una familia.
aleluya. Esta familia es llamada la iglesia. Cuando el Señor enseñaba a sus discípulos durante su ministerio en Galilea, los envió a predicar el evangelio y a buscar casas dignas, familias dignas, aleluya. Cuando él se refería a que fueran a las casas dignas que recibieran su palabra, se estaba refiriendo a familias dignas. Amén. Sabemos que no eran las cuatro paredes, que no era la construcción, sino lo que habitaba dentro, que eran familias, amén, que recibieran la palabra de Dios. Esto está en Mateo, capítulo 10, versículo 13. Lo vamos a leer. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Aleluya. Esto estaba hablando, amén, cuando los envió a predicar en las casas. Voy a leer del versículo 11, aunque aquí en la anotación tenemos del versículo 14, vamos a leer desde el versículo 11. Amén. Dice así, el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, aleluya, y al entrar en la casa donde está la familia, saludadla. Y si la casa fuere digna, si la familia que habita en la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vemos cómo el Señor mismo los envía a predicar a casas, a familias. Amén. Ellos aprendieron la lección. La primera iglesia en Jerusalén habitó en casas y cultivó hábitos familiares. Aleluya. A pesar del crecimiento rápido y de las grandes reuniones públicas, fue partiendo el pan a todos los días en las casas, como ellos se infiltraron en la sociedad. Fue partiendo el pan todos los días en las casas, como ellos se infiltraron en la sociedad y marcaron una diferencia. Aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 26 y 47. En la cita bíblica, aquí en la anotación tenemos tenemos casi todo el capítulo que relata cómo comienza la iglesia. En el capítulo 2 de Hechos, cómo comienza la iglesia a partir de la primera predicación y cómo la iglesia se va formando. Amén. Y cómo esos principios, como hemos dicho, esos principios familiares, amén, fueron los que llevaron a la iglesia a introducirse en medio de la sociedad. Amén. Dicen que fue así como se infiltraron en medio de la sociedad y marcaron una diferencia. Yo voy a leer en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. La unión, la vida de familia, aleluya, se fueron todos a vivir como una familia, vendían todo lo que tenían en común todas las cosas, repartían, amén, aleluya, llamaban a la gente a vivir en familia, a tener la comunión amorosa de una familia, amén, una perfecta unión familiar, aleluya. La doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica, siempre destacaba el valor de la familia. La enseñanza abundante fue dejada por los primeros líderes de la iglesia para que los hogares fuesen una expresión viva del reino de Dios. Amén. Las familias, los hogares tienen que ser una expresión viva del reino de Dios. Que Dios está gobernando verdaderamente esas familias, que Dios está gobernando esas iglesias con ese vivir, amén, aleluya, con ese compartir, aleluya, vivir en esa comunidad familiar de amor, amén. Aleluya, es la mayor expresión que podemos hacer, aleluya,
del gobierno del reino de Dios. Amén. Las cartas de Pablo y de Pedro están llenas de recomendaciones y principios sobre el tema, sobre cómo se han de comportar entre los familiares. Si tú lees Efesios, si lees Filipenses, ves Tesalonicenses, Colosenses, lees todas las cartas del Nuevo Testamento, amén, vas a ver cómo hay consejos de cómo se han de relacionar las familias bajo el gobierno de Dios. Amén. Vamos a ver cómo se relacionan las familias. Si leemos esas cartas, vamos a ver cómo los propios líderes, como hemos dicho, los propios apóstoles, dan recomendaciones y principios sobre el tema. Es una demostración evidente que las familias bendecidas por Dios son la base de una iglesia gloriosa. Amén. Las familias bendecidas por Dios, las familias que viven, aleluya, bajo esos principios familiares de Dios, amén, que estableció el Señor, bajo ese amor, amén, aleluya, bajo esa relación familiar, dice que es una demostración evidente que las familias bendecidas por Dios son la base de una iglesia gloriosa. Aleluya. Nosotros como familia, como hogares, tenemos que mostrar qué es la iglesia. Amén. La iglesia de Dios es cada familia, es cada hogar. Aleluya. Lo que compone cada hogar, cada casa. Amén. Los miembros de cada casa. Esos son la iglesia gloriosa de Dios. Amén. Aleluya. Vemos como el Señor, hasta aquí hemos visto, el concepto de Dios siempre es familiar. Nos llama hijos, somos hermanos. Aleluya. Cristo nos llama hermanos. Él es nuestro Padre. Siempre tiene términos familiares. La relación siempre es familiar. Aleluya. Amén. Hasta aquí hemos visto esto. Amén. En el punto número 2, tiene por cabecera, dice, Satanás, el destructor de los hogares. Amén. Dice, Satanás nunca ignoró los planes de Dios. Él conoce profundamente el plan eterno. Satanás lo conoce. Exactamente por eso, sabiendo la importancia de la familia en el desarrollo del propósito de Dios, se volvió su enemigo mortal. El enemigo mortal de las familias, de los hogares, de las relaciones familiares, es Satanás, porque sabe el poder que tiene una familia que vive en los principios de Dios, una familia formada por Dios. Las familias, aleluya, los hogares que se comportan como familias según el concepto de Dios, amén, Satanás sabe que es un gran enemigo para él, amén. Entonces Satanás se ha convertido, sabiendo la importancia de la familia en el desarrollo del propósito de Dios, se volvió su enemigo mortal. Satanás es el enemigo mortal. Desde el Edén, cuando desestabilizó la primera vez, la primera pareja, con sus sugerencias perjudiciales, ha estado atacando a las familias sin piedad. Desde el Edén, desde la creación, aleluya, amén, ya atacó a la primera familia y desde entonces no ha parado. El primer punto de esta segunda fase, por decirlo así, del estudio, amén, dice, el primer punto dice, el caos de nuestros días. La destrucción familiar causada por los ataques del enemigo ha llegado a lo sumo en nuestros días. Ha llegado a lo máximo, nosotros lo estamos viendo en medio de la sociedad, cómo Satanás ha creado un movimiento social, amén, en la política, en las enseñanzas, se está metiendo incluso en el gobierno de cómo educar a los hijos, en los colegios. Amén. Vemos cómo Satanás está creando ese caos. Amén. La destrucción familiar causada por los ataques del enemigo ha llegado a lo sumo en nuestros días. Pablo ya había profetizado sobre los tiempos difíciles, cuando los hombres serían tomados por la impiedad y las relaciones familiares serían destruidas. Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos.
amadores de sí mismos, no querrán querer nada con nadie, no querrán tener relación familiares sanas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etc., etc. Amén. Vemos como dices, desobedientes a los padres. Amén. Así que vemos como Pablo ya aconsejaba cómo llegaría a estos tiempos, él ya profetizaba estos tiempos como últimos tiempos, cuando los hombres serían tomados por la impiedad y las relaciones familiares serían destruidas. Las armas del mundo, punto número 2, las armas del mundo satánico en nuestra generación. ¿Cuáles son las armas que usa Satanás en nuestra generación contra la familia de Dios, contra el concepto familiar que Dios quiere depositar en el corazón de la Iglesia? Satanás ha atacado de muchas maneras, sobre todo a través de una filosofía humanista, centrada en el ego del ser humano. Sus principales logros son estos. Mira cuáles son los principales logros. Amén. Dice, Satanás ha atacado de muchas maneras, sobre todo a través de una filosofía humanista, egoísta, solo humanista, nada espiritual, solo importándonos lo que nos da placeres, lo que nos interesa. Amén. Dice, sus principales logros son estos. En relación con la autoridad, algo que Satanás ha deteriorado, ha desvirtuado, amén, ha sacado de la mente y del corazón de las personas, es la relación con la autoridad. Al sobrevalorar los derechos del individuo, al sobrevalorar los derechos de cada persona, Satanás ha hecho relativo el principio de autoridad establecido por Dios en el Edén. Así, en nuestro tiempo, marido y esposa, o padre e hijos, son iguales, incluso en el tema de autoridad. O sea, Satanás ha hecho que hoy en día todas las personas sean iguales en cuanto a autoridad, en cuanto a relación, y es imposible. Mi hijo y yo no podemos mantener la misma relación, amén, aleluya, de autoridad. Yo soy su padre y él es mi hijo. Él se debe, amén, aleluya, a una autoridad, aleluya, así como yo me debo a una protección hacia mi hijo, amén, igual que con un marido y una esposa, amén, se debe a un amor respetuoso, la esposa al marido, amén, y se debe a una autoridad respetuosa y amorosa, el marido a la mujer. Pero vemos que en estos días, en los últimos días, no es así, amén. Vemos que Satanás ha destruido, ha querido llevar a cabo esa destrucción, amén, de esta relación familiar que el Señor estableció, de estos principios, amén, en relación con la autoridad. Ha sobreelevado los derechos del individuo, como que tenemos los mismos derechos en cuanto a roles a cumplir, en cuanto a obligaciones a cumplir o a obligaciones a someternos. Él ha desvirtuado estos derechos o estas obligaciones, incluso en el tema de la autoridad. Eso ha establecido el caos en los hogares de nuestra generación. Amén. El hombre ha de ocupar el lugar del hombre. Y no estoy hablando de machismo, por supuesto, ni estoy hablando de abuso de autoridad. Amén. Pero el hombre debe de tomar el papel de lo que es el hombre. Amén. Igual la mujer en el hogar. Así los hijos también. Amén. Porque hay unos principios puestos por Dios en las familias para mantenerse bajo la bendición y la cobertura de Dios. Y Satanás ha querido destruir este orden. El segundo punto es la aceptación de la infidelidad. Satanás ha conseguido que el concepto de la infidelidad en el matrimonio se haya vuelto arcaico y fuera de moda. Satanás ha conseguido que el concepto de la fidelidad en el matrimonio se haya vuelto arcaico y fuera de moda. Ser fiel a tu pareja, ser fiel en el matrimonio, se ha vuelto algo arcaico y fuera de moda. Ya no se lleva a ser fiel, ya no se lleva a un matrimonio para siempre, ya no se lleva a la promesa de te amaré siempre o juntos para siempre. Eso está fuera de moda. El placer está antes que todo y por eso el adulterio y cualquier
envolvimiento sexual condenados por la palabra de Dios son procedimientos aceptables y normales en nuestros días. Voy a volver a leer este punto. El placer está antes que todo. Y por eso el adulterio y cualquier envolvimiento sexual condenados por la palabra de Dios son procedimientos aceptables y normales en nuestros días. Hoy la sociedad acepta este tipo de relación. Las infidelidades se ven hoy en día normales. En muchas parejas, en muchas familias se ven algo normal, la infidelidad. Amén. Algo que está condenado por Dios. Sin embargo, anteponemos el placer a las obligaciones. Amén. Como familia. Aleluya. Anteponemos nuestros deseos carnales ante el plan de Dios familiar. Amén. Aleluya. El otro punto es el que ha conseguido Satanás, o que está intentando conseguir Satanás establecer, es debilitamiento del pacto matrimonial. El divorcio se ha establecido como una opción natural para quien no está contento en el matrimonio. El divorcio se ha convertido en algo natural, en algo habitual. Hoy no estamos contentos, ya no nos llevamos bien. La palabra es: esto ya no tiene solución, esto ya no tiene arreglo, ya no nos soportamos. Y el divorcio se ha establecido como una opción natural para quien no está contento con el matrimonio o con la etapa que está pasando en su matrimonio. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios trata el matrimonio como indisoluble y odia el divorcio. Indisoluble, y el Señor mismo odia el divorcio. Indisoluble, ¿sabe lo que significa? Si tú mezclas, por ejemplo, si nosotros mezcláramos agua y vino, amén, se haría una mezcla que tú volverla a quitar, a que eso no fuera soluble, a volverlo a separar, no sería imposible. Y el concepto de Dios del matrimonio es algo indisoluble, aleluya, amén, y el mismo Dios odia el divorcio, el mismo Señor odia el divorcio. Esto está en Mateo capítulo 19, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Así que ya no son dos cosas. Se mezclaron en la voluntad de Dios. Se mezclaron según el principio de Dios. Y ya no son dos cosas. Amén. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Como hemos dicho, esta palabra así un poquito técnica y tan difícil, como hemos dicho, dice que es algo indisoluble. Él mismo dice que es una sola carne. Las dos carnes se mezclaron y se hicieron una, y eso ya no se puede separar. Como he dicho, tú has visto cuando éramos niños, dos bolas de plastilina, una roja y una azul, las mezclábamos, empezábamos a moverla y llegábamos a hacer una bola marrón. Una sola cosa, y era marrón. Tú ya querías volver a sacar la bola azul de plastilina o la bola roja de plastilina y ya era imposible. Se quedaba en una bola marrón. Ese es el concepto del matrimonio. Pero ese concepto, Satanás, en esta sociedad, ha introducido de que se puede separar. Amén. Se puede separar. Dice: excepto cuando se da un caso explícito de inmoralidad sexual. Amén. Él odia el divorcio, excepto cuando se da un caso explícito de inmoralidad sexual. Pero la sociedad occidental decidió ignorar la Biblia. Amén. Aleluya. Vemos como el Señor, el único caso, dice que Él permite la separación o el divorcio es cuando existe el caso de adulterio. Ya lo dice la palabra, adulterar. Se hizo algo, se mezclaron dos cosas, amén, se mezclaron dos cosas, se hicieron un producto, amén, que se considera matrimonio. Si tú echas otra cosa, eso se ha vuelto ya una sola cosa, amén. Se han mezclado dos cosas, dos carnes, por decirlo así, en el matrimonio, y se ha convertido en una. Si metemos otra cosa ahí, mezclamos otra cosa, ya la adulteramos. Entonces ya eso ya no es
lo que en principio, en originalidad era. Por eso dice que el Señor es el único caso que si se ha adulterado eso, es el único caso en el cual se puede volver a disolver, porque ya no vuelve a tener su estado original. Amén. Es la única forma en la que el Señor permite, amén, el divorcio. Como dice, cuando se da un caso explícito de inmoralidad sexual. Pero la sociedad occidental decidió ignorar la Biblia. El resultado es que un número cada vez mayor de hogares son deshechos todos los días por el divorcio. Sin hablar de aquellos que se establecen sin pacto. O sea, matrimonios sin pacto, que se van a vivir juntos y salga lo que salga, sin haber decidido y decir delante de Dios y delante de los hombres, nosotros nos unimos para siempre, primero delante de Dios, pero también delante de los hombres. Vemos que la sociedad hoy también, eso también lo ha pasado por alto. Amén. Dice, el resultado es que un número cada vez mayor de hogares son deshechos todos los días por el divorcio, sin hablar de aquellos que se establecen sin pacto en la base del concubinato. En la base del concubinato, parejas que viven juntos sin asumir el matrimonio legalmente, como he dicho, tanto delante de Dios como delante de los hombres. También algo que ha establecido Satanás en contra de las familias es la indiferencia en las relaciones. Quitar el corazón de las personas del hogar ha sido una estrategia sutil del enemigo. Esta ha sido una estrategia muy sutil del enemigo. Quitar el corazón de las personas del hogar ha sido una estrategia del enemigo. A través de la televisión, del exceso de trabajo, de los vicios y tantas otras artimañas, Satanás ha estado estableciendo indiferencia en las relaciones familiares, llevando al hogar a un ambiente sin armonía y felicidad y muchas veces indeseable. A veces ocupamos nuestro tiempo, que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude. A veces ocupamos nuestros tiempos o anteponemos, amén, nuestros tiempos, como hemos dicho, nuestros entretenimientos, nuestros deseos, otras relaciones que no son la familia, las anteponemos, amén. Y esto hace que nuestro corazón se enfríe en cuanto a nuestra relación familiar, tanto como la mujer como con los hijos. En esto es algo que la Iglesia tiene que establecer por enseñanza, que la Iglesia tiene que establecer por trato, amén. En esto tenemos que ser insistentes, porque aquí Satanás trabaja muy sutil, es muy sutil en este área, en quitar el corazón, el deseo de esa relación, amén, que has de tener con tu hogar, y te hace cambiarlo por cosas que te entretienen, por el entretenimiento, como hemos dicho, la televisión, incluso el exceso de trabajo. Hay personas que se ocupan más del trabajo que de su propia familia. Hay personas que les interesa más ver la televisión que tratar con su familia, que tener un buen tiempo con su familia. Hay personas también que por causa de los vicios son capaces de olvidar su familia. Hay capaces y por tantas otras artimañas que Satanás ha utilizado para quitar ese corazón, amén, que Dios estableció que ha de tener la familia. También ha establecido Satanás la indisciplina, hijos sin control. Este es el fruto de la psicología moderna que enseña no se puede usar la disciplina con los niños. Hoy en día se enseña que no se debe usar la disciplina con los niños. A un niño, hoy hay niños que menores de edad, incluso por una disciplina normal, correcta, de Dios, amén. Sin embargo, incluso los niños pueden llegarla a denunciar y la sociedad llega a apoyar a ese niño. Hijos sin disciplina, amén. Cuando lo fundamental es poder disciplinar a los hijos. Y no estoy hablando de usar la fuerza, no estoy hablando de usar la violencia, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de la disciplina, amén. Simplemente el hecho de tú, entre comillas, obligar a tu hijo que haga cosas buenas, el niño te puede denunciar y la sociedad lo apoya. Satanás ha conseguido la indisciplina en la sociedad.
Este es el fruto de la psicología moderna que enseña no se puede usar la disciplina con los niños. A través de eso, la deshonra y la rebeldía se establecieron en la juventud de nuestros días y ha estado minando todas las estructuras sociales. Amén. A través de eso, los hijos se han vuelto rebeldes. Cuando uno de los mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. Aleluya. Y encima es un mandamiento con promesa. Dice que tendrás largos días en la tierra. Amén. Escuchar el consejo de los padres. Aleluya. La disciplina de los padres amorosa te lleva a vivir correctamente en esta vida. Y eso Satanás lo sabe. Amén. Sabe que el consejo de amor, que el consejo sabio, de palabra, cuando es con la palabra de Dios hacia los hijos, Satanás lo sabe. Y entonces, ¿qué ha hecho? Querer volver el oído, el corazón de los hijos hacia esa disciplina. Amén. Dice, y la violencia. Satanás ha introducido la violencia también en los hogares, en la familia. Es impresionante la cantidad de personas que han visto sus vidas destruidas o terriblemente marcadas debido a la violencia doméstica. Todo puede empezar por un grito. Todo puede empezar por una mala palabra. Todo puede empezar por un trato áspero. Y llega a convertirse, hoy en día, ha llegado a convertirse, lo hemos visto, en violencia. Amén. Llega incluso a convertirse a tal violencia que lo estamos viendo en el día a día. Amén. Lo estamos viendo en el día a día, cómo Satanás está destruyendo a las familias por medio de esa violencia, cómo hay muertes cada día. Amén. Vemos que la sociedad no sabe tratar el tema, no sabe atajarlo, ni siquiera sabe denominarlo, que si de violencia de género, que si solo son los hombres los que atacan, los que matan. Vemos que no saben atajar el tema, amén, solo con la palabra de Dios, solo con el trato de Dios, solo estableciendo los principios de Dios en la familia. Es como esas cosas tienen solución, amén. La violencia, dice, es impresionante la cantidad de personas que han visto sus vidas destruidas o terriblemente marcadas debido a la violencia doméstica. Como estamos diciendo, hemos visto sus vidas destruidas o terriblemente marcadas debido a la violencia doméstica, violencia física, violencia sexual y emocional. Han sido la base del desarrollo de muchos individuos en los hogares. Amén. Así que vemos cómo Satanás intenta, amén, usar las armas contra la familia, contra el deseo de Dios, contra el plan de Dios, amén. Satanás sabe que a través de la familia el Señor ha conseguido y va a conseguir mucho, amén, aleluya. Y el punto número 3, que es el último, dice, familias que expresan el reino de Dios. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, aleluya. En Juan capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Amén. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ha delegado esta autoridad de poder deshacer esas obras, la ha delegado en la Iglesia para llevar a cabo esta misión. La misión de la Iglesia, amén, es seguir deshaciendo esas obras. La Iglesia tiene la capacidad, amén, aleluya, porque Cristo le ha dado la autoridad para poder deshacer, amén, y poder plantar, poder volver a implantar, a poder traer ese principio, aleluya, familiar de Dios a la Iglesia, a sus hijos, aleluya, amén. A través de su predicación y testimonio, ésta debe levantarse como columna y baluarte de la verdad. La Iglesia de Dios, a través de la predicación, a través de su testimonio, a través de la vida de la Iglesia, amén, ésta debe levantarse como columna y baluarte de la verdad, aleluya. En primera de Tito 3:15, así declara que es la Iglesia, amén, así identifica a la Iglesia
como columna y baluarte de la verdad, como el soporte, aleluya, como lo que transmite, como lo que proyecta, amén, la verdad de Dios. Viviendo bajo los principios eternos de la palabra de Dios, la Iglesia debe confrontar el mundo espiritual diabólico, amén, viviendo, amén, en los principios eternos de la palabra de Dios. La Iglesia debe confrontar el mundo espiritual diabólico y dar al mundo perdido la oportunidad de conocer una nueva referencia, amén, una nueva referencia, no que sea nueva porque se haya descubierto ahora, como estamos diciendo, porque el principio de Dios, el sueño de Dios, amén, el propósito de Dios es una familia en Cristo Jesús, es una familia sana, aleluya. Esta autoridad tiene la Iglesia para volver a traer al mundo, aleluya, para volver a implantar en el mundo este principio de familias, de hogares sanos, de hogares que proyectan la gloria de Dios, amén, que viven en la gloria de Dios, amén, aleluya. En el punto número 3.1 dice, la gloria de Dios se expresa a través de hogares restaurados, amén. Es a través de las familias sanadas que la gloria de Dios será extraída por todo el mundo. Es a través de esas familias sanadas, de esas familias sanas, amén. Familias que viven según la palabra, familias prósperas y bendecidas que son a su vez bendición para las naciones. Familias que ya han sido bendecidas, familias que han establecido principios de Dios, amén, que han luchado contra estas artimañas, amén, a través de la palabra del enemigo y han sido bendecidas. Ahora ellas, esas familias que somos nosotros, que somos la Iglesia de Dios, podemos también bendecir, aleluya, a las naciones. El antiguo propósito, el principio, el primer principio, aleluya, el principio propósito revelado a Abraham se hará realidad al final de los tiempos, en que en él serían benditas todas las familias de la tierra, hablando de la promesa a través de Jesucristo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, amén. La familia, aleluya, célula principal de la Iglesia. La Iglesia está compuesta por familias, amén. La Iglesia en sí es una familia, amén. Será el gran instrumento y testimonio de lo que Dios puede hacer. Las familias en la Iglesia como familia y las familias que las componemos somos el testimonio que Dios va a usar para poder mostrar su gloria al mundo, amén, aleluya. La gloria de Dios se expresa a través de una familia llamada Iglesia. Tú y yo, hermanos, somos familia, somos hijos de un mismo Padre, aleluya. Tenemos por hermano mayor y rescatador a Jesucristo y tú y yo somos del mismo linaje. Tú y yo tenemos la misma genética en Cristo Jesús y somos hermanos, amén. Así como la vida de la familia de la Iglesia primitiva impactó a aquella generación por su relación familiar, por su relación hogareña, aleluya, por ese amor familiar del cual se trataba, amén. Una unción de los cielos está sobre la Iglesia en estos últimos días, amén, para revelar el carácter familiar del pueblo del Señor. Nosotros tenemos que revelar ese carácter familiar que desde el principio, aleluya, el Señor ya mantenía. El Padre, el Dios Padre ya mantenía con su Hijo Jesucristo y quiere mantener con nosotros. Aleluya, amén. Nosotros, amén, aleluya. Nosotros vamos a revelar ese carácter. La Iglesia como familia. Nosotros, en nuestro entorno se va a crear ese ámbito familiar. Nosotros tenemos que crear ese ámbito familiar, amén. El mundo verá que somos los hijos de Dios. Esto está en Romanos, capítulo 8, versículo 19. Y las multitudes serán atraídas a su casa. Amén. El mundo verá la gloria de Dios a través de la familia de Dios, que es su Iglesia. Amén. Y el mundo será atraído, así como en el principio, amén, de la Iglesia primitiva. Así como si vas a Hechos y empiezas a leer cómo los primeros que se agregaban a la Iglesia veían la comunión, veían el ámbito familiar y decían, yo quiero pertenecer a esa familia, yo quiero participar del amor, de esa relación familiar. Esto el mundo también lo va a ver en nosotros y querrán ser, amén, y serán atraídos y querrán ser parte de esta familia y serán atraídos por este amor, amén, y esta unión familiar que el Señor ha depositado en su Iglesia, que somos tú y yo, amén. Y el último punto dice, una eternidad en familia. La eternidad también nos espera en familia.
hay un misterio revelado en la unión de Cristo con la Iglesia. Amén. Esto está en Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Efesios 5, versículo 31 y 32. El misterio que revela la palabra de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Y los dos formarán una familia. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Amén. Aleluya. Grande es este misterio. La historia de los siglos terminará con una boda. Amén. Con una unión. Aleluya. Amén. Con una unión familiar. Amén. La historia de los siglos terminará con una boda. El Hijo de Dios recibirá para siempre a una novia hermosa e inmaculada. Amén. Aleluya. Esto está también en Efesios capítulo 5, versículo 27. Amén. Dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así será la novia que el Señor espera, que es su iglesia. Amén. La familia que el Señor va a formar eternamente, que es su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 27. Así como Dios usó el profundo sueño del primer Adán para formar a la que debería de ser su compañera. Amén. Hizo lo mismo con Cristo, el segundo Adán. De su sueño profundo en la cruz, Dios formó a la iglesia. Amén. Y se la dará como novia. Amén. Haciendo alusión, amén, y poniendo como ejemplo, vemos cómo el Señor allí en el principio, cómo a Adán lo ve que le hace falta una compañera. Amén. Y vemos cómo el Señor dice que hace a Adán entrar en un sueño profundo, y abriendo su costado, dice que de ahí extrajo a la mujer. Amén. Y creó su mujer. Amén. Dice que lo hizo entrar en un sueño profundo. Amén. Abrió su costado y de ahí sacó a Eva y formó su novia, su mujer. Amén. Su familia. Pues dice que así también en Cristo Jesús, haciéndolo entrar en un sueño profundo, allá en la cruz del Calvario. Amén. Y abriendo su costado, y de lo que emanó de esa sangre, aleluya, mana, aleluya, esa novia. Amén. De su sueño profundo en la cruz, Dios formó la iglesia y se la dará como novia. En el último día de esta era, el universo entero testificará esta boda tan esperada. Esto está en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 9. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Nosotros formamos la iglesia de Dios. Amén. Nosotros formamos la familia de Dios. Amén. Esa esposa, aleluya, que va a formar esa familia con Dios. Amén. Aleluya. A través de las acciones, a través de esa vida familiar. Aleluya. A través de esa unión familiar. Amén. Entre nosotros. Aleluya. Formamos esa novia que será entregada a Cristo. Y viviremos por toda la eternidad como la gran familia de Dios. Amén. Iglesia, este era el tema de hoy. Amén. Para los discípulos de Cristo. Este era el tema de hoy, que era el sueño de Dios. El principio, amén, amén. El principio de Dios, el sueño de Dios, el propósito de Dios. Este era el tema de hoy, de edificación. Amén, aleluya, para los discípulos de Cristo. Amén. Así que sin más, y esperando que haya sido de bendición, aleluya, la iglesia de albergar este corazón de una familia. Amén. Y hemos de pasar estos principios en nuestros hogares. Aleluya. Nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, amén, nuestros principios, la educación, lo que enseñemos en nuestras casas, en nuestros hogares, tienen que estar basados bajo estos principios, amén, aleluya, que Dios quiere formar una iglesia, amén, a través de las familias que viven la gloria de Dios
en nosotros. Amén. Espero, iglesia, que haya sido de bendición. Amén. Aleluya. Que haya sido de edificación. Aleluya. El sueño original de Dios. Una familia eterna y para siempre. Y te doy una tarea. Te rogaría, te pediría que buscaras en la Biblia algún texto que esté relacionado, alguna historia que esté relacionado cómo el Señor ha utilizado a alguna familia o cómo a través de alguien el Señor llegó a alguna familia y la bendijo. Amén, aleluya. Así que en estos días, como tarea, te pongo esto. Que busques algunas familias o leas la historia de alguna familia. En el Nuevo Testamento podrás encontrar varias. Amén. Yo no te voy a dar ningún texto para que busques, amén, para que ningún capítulo ni ningún título, amén, pero si te pones a buscar vas a ver cómo hay familias, cómo el Señor a través de la familia formando esos principios de bendición, amén, llevándolos a cumplir la palabra de Dios. Vemos cómo esas familias fueron bendecidas. Como tarea te pongo en esta semana esto. Si queréis, sería bueno que lo compartierais en el grupo, lo pusierais en el grupo, aquel que encuentre, amén, o vea alguna familia en la palabra, cómo el Señor la utilizó, cómo el Señor la bendijo, cómo el Señor trajo salvación a esa familia, amén, pues sería bueno, discípulo de Cristo, que ahí en el grupo, pues vais poniendo el texto, pues mira, hermano, yo he encontrado esta familia que fue bendecida por el Señor, o cómo el Señor usó esta familia, o cómo el Señor usó a este siervo para llegar a esta familia, amén, aleluya. Así que os animo, discípulos de Cristo, y adelante, a formar esa familia. En el nombre de Jesús, que el Señor os bendiga.